Santiago Taboada, candidato para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la coalición PAN, PRI, PRD. Muchas gracias por recibir el asiento. No, al contrario, muchas gracias. Conversamos contigo, Miguel Pérez, y un servidor, Roberto Roch. Sí. Has dado varias entrevistas en este ciclo. Me han llamado la atención algunos aspectos puntuales que te quería pedir que desarrollaras un poco más. Uno, tú dices que te saldrías del INSABI, sacarías al sistema de salud de la Ciudad de México del INSABI y supondría volver que la capital administre toda esa infraestructura. El tema de educación nos llama mucho la atención. No se ha profundizado mucho, creo, por parte de ninguno de los candidatos. La ciudad no tiene control de la educación. Sigue estando federalizada. Debe tener ventajas y desventajas. Seguramente bueno para el presupuesto, claro, malo para una estrategia, para una política de comunicación. En general, la educación, ¿dónde se ubica? Y el tercer tema que me gustaría pedirte que profundizaras es lo del metro. Creo que estamos en una crisis de mantenimiento, de agotamiento de la vida útil del metro y que ha sido, con el desplome de la línea 12, una serie de llamadas de atención. ¿Cuál es el estatus del metro? Una ciudad casi no podría financiar el metro por sí misma sin recursos federales. ¿Nos puedes ayudar a desahogar esos tres temas en particular? Por supuesto. Primero empezaría yo, pues si quieren empezamos por el tema del metro, que fue el último que mencionaste. El metro tiene hoy la peor de sus crisis. La peor de sus crisis porque ni mantenimiento, ni remodelación, ni ampliación. Es decir, la condición de que el metro esté como está es producto de que el gobierno dejó de invertir en el metro. Punto. Eso no ahí ves la tendencia presupuestal. Ellos dicen que aumentaron el presupuesto del metro. No, más bien aumentaron la deuda del metro. ¿En qué? Seguimos pagando 2,000 millones de pesos en los trenes que rentó Mario Delgado en aquella línea 12, que por cierto, son trenes que desde que llegaron, todo mundo, y así lo determinaron los dictámenes, no caben en las vías. No correspondían. Son por cierto, son los trenes que se siguen usando actualmente y le siguen costando a la ciudad 2,000 millones de pesos al año. Siguiente, la remodelación de media línea del metro. La remodelación de la media línea del metro lo que ha provocado es también retrasos, porque la que reinauguraron sigue fallando. ¿Por qué? Porque no se hablan ni las vías ni la tecnología. ¿Qué quiero hacer con el metro? Primero, el programa de mantenimiento más agresivo en la historia del metro. Estoy hablando no solamente de sustitución de trenes, prácticamente ampliar presupuesto para sus herramientas, escaleras, ventiladores. En los vagones, por ejemplo, o en los trenes no sirven los ventiladores. Hay estaciones del metro que rebasan los 30 grados centígrados adentro. ¿De cuánto dinero estamos hablando y de dónde saldría ese dinero? 26,000 millones de pesos. Pensamos inyectarle de manera inmediata al metro. Es el crecimiento. Para rescatar el metro como está ahorita. Sí, sin hablar de ampliaciones. Exacto. Porque la otra parte para mí tiene que ver con un proyecto que haré de manera inmediata como jefe de gobierno. El poder ampliar la línea 2 en un primer tramo solamente Tasqueña al Estadio Azteca para cumplir con la meta del Mundial. Quiero que la gente en esta ciudad, los que nos vengan a visitar, lleguen al Mundial en el metro. ¿Cuántos kilómetros son de eso? Mira, prácticamente son 2 kilómetros, 3 kilómetros entre Tasqueña y el Estadio Azteca. Eso debe cambiar, pero se han publicado cifras antes de 30,000 millones de pesos por kilómetro. Bueno, el costo de esos costos de 30,000 son líneas en donde estén creo que por encima de los 6, 7 kilómetros. Nosotros lo que queremos es aprovechar el tramo. Ya está el tramo. O sea, nosotros lo que queremos es aprovechar el trazo del tren ligero. Okay. Y lo que es sustituir el tren ligero por metro para llevarlo hasta Xochimilco. Pero es exterior. Es con el mismo... El plan original del metro hablaba de que esa parte iba a ser metro. El tren ligero fue, vamos a decirlo, una especie de sucedáneo, opcional o momentáneo, ¿no? Y llegó para quedarse. Por eso hablaba que para mí el tema del mantenimiento y el tema de la ampliación. ¿Pero esa ampliación cuánto costaría? Mira, nosotros estamos terminando el proyecto ejecutivo.
lo que te termine costando en esta ampliación vale toda la pena. ¿Por qué? Porque estás pensando conectar una zona del sur de la ciudad que está muy, muy complicada su conexión, que es Xochimilco, y estás hablando también de lo que pueda bajar de Milpalta, prácticamente llevarlo de Xochimilco a 4 caminos. Cruzar la ciudad literal de sur a norte en una misma línea. Es decir, estimas que habrá demanda de sobra, ¿no? Pero el precio del boleto subsidiado. El precio del boleto no se mueve. El precio del boleto sale 5 pesos inclusive. Yo quiero llegar a revisar lo que pasó con ese fideicomiso. Tú recordarás, cuando subió de 3 a 5 pesos, dijeron que los 2 pesos iba un fondo. ¿Dónde está ese fondo? Tendríamos que hoy tener una cantidad importante, porque como no se ha dado mantenimiento en estos años, tendría que haber una buena cantidad en ese fondo. ¿Y sé de dónde, candidato? Sí, a ver, la Ciudad de México tiene un presupuesto de casi 300,000 millones de pesos. Yo lo he dicho, el desarrollo económico va a financiar el desarrollo social. Y por eso también mi estrategia de detonar las inversiones en la Ciudad de México para que aumente tu recaudación y por tanto aumente tu presupuesto. Santiago, en ese sentido, siempre la tarifa del metro ha sido algo polémico y algo a lo que ningún gobierno, ningún gobernante le ha querido entrar. Y hay observaciones de que 5 pesos, sí, para el bolsillo del ciudadano es correcto, pero para las finanzas del metro y para las finanzas de la ciudad, pues no alcanza. Pareciera ser que es una tarifa súper subsidiada. ¿Podrías, en ese sentido, explicar bien la propuesta que hiciste la semana pasada que se prestó a múltiples interpretaciones? A ver, es una propuesta que hace el coordinador de los diputados, que hace el grupo parlamentario del PAN. Es una propuesta en donde ellos hablaban de que, primero, el tope eran 5 pesos y que en función de los trayectos pudiera salir más barato, ¿no? Son tarifas diferenciadas. Si tú llegabas a cierta escala de trayecto, era más barato que 5 pesos. Y la escala más alta o el trayecto más largo iba a costar 5 pesos. Pues Morena se ha dedicado a intentar meter ruido donde no lo hay. Yo en ningún momento, en ninguna sola entrevista, en ningún planteamiento he hablado de aumentar la tarifa del metro. En ninguno. Porque no me parece justo ahorita aumentar la tarifa del metro cuando tu servicio es una porquería. No me parece justo que la gente hoy pague más por un metro que no sirve. Me parece que con esta tarifa y con lo que podemos hacer en términos de esfuerzos presupuestarios, en términos de deuda, vale la pena que el metro absorba toda la deuda que se pueda para mejorar sus instalaciones. ¿Es un tema de abandono, de falta de mantenimiento? ¿Es un tema de corrupción, candidato? Yo creo que ambas. Mira, te voy a decir por qué creo que ambas. Cuando tú ves los precios tan disparatados del costo de la línea 1, de la remodelación de la línea 1, que prácticamente se asemejan a si tú hubieras hecho la línea de pico y pala de inicio, pues estás hablando de corrupción. 2, la falta de mantenimiento es evidente. Ahí están los trenes, ahí están los vagones. Hoy le pasó a la línea 2. Prácticamente la gente estuvo parada horas porque la línea 2 está colapsando, la línea 3 está colapsando, la línea 9 está colapsando. Prácticamente estamos teniendo un problema real de mantenimiento en uno de los transportes públicos que para mí, lo quiero decir, es estratégico el metro. ¿Por qué es estratégico? ¿Qué pasó en Tasqueña o en línea 2 hoy? La que va de Tasqueña a 4 caminos. Esas personas que dejaron de subirse al metro, se bajaron y tomaron transporte concesionado, tomaron un micro. Por eso está colapsado también el transporte concesionado. Es obvio. Si tú sacas a la gente a tomar la única opción que hay en estos momentos, pues por supuesto que se te va a colapsar la ciudad. Educación. Educación para mí, tú sabes, está federalizada la educación en la ciudad. Es uno de los pocos, o tal vez ya el único estado Yo creo que debe ser que no único. maneja la educación, ¿verdad? Creo que debe ser el único. Sí. Y en ese modelo, el tema para mí es infraestructura. Mi gran apuesta en estos momentos para las escuelas públicas de la ciudad es la infraestructura. Escuelas públicas que no tienen puertas en los baños, no tienen pizarrones, no tienen techos para cubrirse el sol y de la lluvia. Las condiciones de las escuelas públicas de la ciudad están sumamente deterioradas. Y me parece que tú no puedes hablar ni siquiera de una mejora en términos
al sistema educativo si no empiezas a mejorar sus instalaciones. Pizarrones que no pintan, bancas que le rompen los uniformes. Para mí, en este primer escenario, después, la ciudad... ¿Cuál sería tu prioridad? Infraestructura. Y prioridad fundamental. ¿En este momento no corresponde esa obligación a la ciudad o en qué medida? Sí, pero no han querido meterle lana. A ver, si yo le metía lana a las escuelas siendo una alcaldía, Muy bien. firmabas un convenio. Bueno, estamos hablando de primarias y tal vez otro nivel de planteles, pero hace décadas que no está otra universidad en la Ciudad de México, desde la UAM. Se mencionó con Claudia Sheinbaum un par de universidades, creo que casi gourmet. ¿Cuál sería la propuesta para otros niveles de educación, en particular el superior? Mira, para mí el tema del superior pasa porque esta es las solicitudes para primaria, estas son las de secundaria y esto, la deserción escolar es brutal. Y la deserción escolar es por una razón, Por eso. porque no alcanza o porque hay otras prioridades. Yo por eso he planteado que el tema del transporte público para las personas que estudien en esta ciudad tiene que ser gratuito. ¿Por qué? Porque es el incentivo para que los chavos también no dejen de estudiar por decir, no llego a clases, no tengo cómo llegar. Es un solo paquete. Salud. Definitivamente, lo dijiste muy bien. Mi primera acción como jefe de gobierno va a ser salirme del convenio IMSS Bienestar. ¿Por qué? Porque es un desastre, porque no sirve, porque imagínate, tiene la salud hecha un desastre, en verdad, patas para arriba. Y tú trasladas, tú como Ciudad de México, todos tus servicios de salud, clínicas, hospitales, inclusive personal, a un sistema donde prácticamente no funciona nada. Yo quiero hacer el sistema de salud pública más grande, pero sobre todo con mejor impacto del país. Yo quiero retomar un seguro popular capítulo Ciudad de México. ¿Qué pasa si yo me quedo en ese convenio? No puedo ni ponerle unos curitas a un niño que se caiga de una bicicleta en la ciudad. Necesitamos retomar, para mí, la parte más importante es retomar el control de la salud pública y de las instituciones de salud pública en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a ver hoy falta de procesos, procedimientos que complican mucho la vida de las enfermeras, de los médicos. No ves un reconocimiento. ¿Quién reconoció a los médicos después de la pandemia? Nadie. Terminó trayendo médicos cubanos que no necesariamente conocían el contexto de la ciudad. Y por otro lado, para mí el tema de IMSS Bienestar es quitar a la Ciudad de México de un control prácticamente absoluto, pero pasar a otra cosa, a garantizar accesos a derechos. Y para mí garantizar el acceso a un derecho tiene que ver con darle las facilidades para que cuenten con él y no tengan... La visión de Insabi, que ha resultado desastrosa, es ofrecer un sistema único de salud, ¿no? Fusionando ISSSTE, IMSS, las infraestructuras estatales, clínicas de barrio, en fin, primera atención. ¿Qué visualizas teniendo tú solamente la administración? A ver, para mí el servicio más eficiente en materia de salud. Hoy, el sistema de salud de la ciudad y del país está colapsado. Porque no tienen mecanismos, porque no tienen controles, porque no tienen seguimiento, porque no tienen medicinas, porque no tienen médicos, porque no tienen enfermeras. Eso es lo que está pasando en los hospitales de la ciudad. El problema es que si tú los tienes en el abandono, si a ti no te interesa porque estás esperando que el presidente te arregle los problemas, estamos realmente complicando mucho el futuro de la ciudad. Es la percepción, y si te parece, Miguel, coincidimos en la pregunta, de que el tema de la seguridad, tan fundamental como los otros, se ha ido deteriorando. Sí. ¿Tú qué crees de esta versión de que la ciudad puede presumirse como una de las más seguras? ¿Dónde estamos parados como capital del país en materia de seguridad? Yo le pregunto, o preguntémosle a los comerciantes, preguntémoslo a los arquitectos que llevan las obras, preguntémosle a los policías, preguntémosle a los bomberos. O sea, realmente el delito que más preocupa es ese, porque se desmantelan otro tipo de delitos, como los comentaba. El tema de volverte parte del crimen organizado no es solamente sino lo que dejaste atrás, a quién lastimaste, a quién robaste. Todo eso para mí tiene una condición mucho más compleja. La seguridad para mí va a ser la prioridad número 1. Vengo de ser el alcalde mejor evaluado en materia de seguridad del país y la ciudad no se puede quedar
rezagada en una policía, me parece, omisa. Una policía en donde a los elementos también los extorsionan. Son víctimas de extorsión. No los forman, no les dan herramientas para mejorar su trabajo. Y quieren presumir logros que no fueron logros, fueron cifras escondidas. No bajaron, la gente no se siente más segura. Bajaron ellos los delitos. Pero Benito Juárez es una demarcación muy homogénea, ¿no? Geográficamente, sociodemográficamente. ¿Qué fórmulas imaginas para las zonas de alta inseguridad? A ver. No es lo mismo Benito Juárez que el Cerro de la Estrella o las barrancas de Álvaro Obregón. Yo he comentado que, por ejemplo, el tema de blindar tiene que ver con dos cosas, o en dos dimensiones distintas, déjame decirlo. Delitos del orden patrimonial y crimen organizado. Delitos del orden patrimonial tienes una estrategia de proximidad, de cuadrantes, de microcuadrantes, de retomar ese policía de barrio, de la estrategia a través de que tengas sus visitas domiciliarias, absolutamente eso. Esto lo vamos a resolver porque los delitos del orden patrimonial son los que más en la Ciudad de México denuncian. Pero ¿qué pasa con el otro delito? Extorsión, secuestro y prácticamente ejecuciones. Eso es lo que pasa con una ciudad que no está dando una batalla por controlar la seguridad. Yo te lo digo, los datos son evidentes, escondieron las cifras. A ver, ¿tú le crees realmente que en el 2023 solamente haya habido 7 carpetas de investigación iniciadas por robo de celular? Eso dicen. Claro, lo reclasifican a robo de objetos y se quitan el problema, pero la percepción nos alcanzó. Y en ese sentido, candidato, ¿cuál será su eje de acción en el oriente de la Ciudad de México? Porque, como bien dice Roberto, la ciudad es multifacética y no es lo mismo el oriente que el poniente y demás. Y en el oriente hay un problema en particular que usted conoció, que es el tema del agua. Sí, sí. ¿Cuál es el plan de acción para el oriente de la Ciudad de México? Hay 2 ciudades, ¿eh? Con el tema del agua para todos. Claro, por eso decía, hay 2 ciudades. Hay que reconocerlo. Una parte que se desarrolló y una parte que está profundamente abandonada, ¿eh? Este asunto de que no, hay gente que lleva 27 años sin que le salga agua de la llave. Esa es la tragedia de esa zona, que prefirieron castigar a la gente quitándole servicios públicos que quitándoles otras condiciones de desarrollo. ¿Por qué? Porque entonces si hubieran tenido agua, hubieran tenido todas las condiciones, pues llegar a trabajar. ¿Qué quiero yo plantear ahí? Para mí el tema de seguridad, procuración de justicia, agua, transporte, pues son mis prioridades. Yo no puedo hablar de una ciudad que cambie si estos temas que son lo que más le duele a la gente no cambian. ¿Y por qué me he metido al oriente? Porque es la gente que necesita escuchar un mensaje diferente. Es la gente que lleva 27 años engañada y que ni ha salido de la pobreza o de la marginación, ni tienen más empleo, ni tienen mejores condiciones de salud. Eso es lo que ha pasado en los últimos 27 años. Y 3 programas que nos diga para la zona oriente, porque como candidato, pues obviamente voy a invertir, voy a hacer Salario rosa chilango, lo dije. Mantenimiento de todas las escuelas públicas, desde el banco o la banca, pasando por el escritorio, yéndose al pizarrón, pintando el salón y después haciéndolo en la escuela. Para mí, salario rosa es muy importante. Para mí, educación, como se los platiqué en términos de infraestructura. Y un tema más, regresar el seguro popular a la Ciudad de México, en términos de política social. Te propongo que tengamos 1 o 2 preguntas en canasta y otras 2, y con eso cerramos, si te parece. Sí, yo regresaría, al tema de educación, particularmente lo que decía Roberto, la educación de nivel superior con estas universidades de la Ciudad de México. ¿Qué radiografía tiene respecto, no solamente a infraestructura, calidad? Déjame hacer las 4 preguntas. Sí. ¿La última? El tema del agua, particularmente la contaminación. Claro. A ver, ¿qué queremos hacer con el agua? Las 2 mías. Perdóname. Ya te desliberamos con eso. Cártel inmobiliario.
Me llama mucho la atención que, sea o no que hagan travesuras hayan hecho en esta alcaldía y en otras alcaldías panistas, me llama siempre la atención que donde están realmente los trámites pesados, donde realmente están, es en el gobierno de la ciudad. Correcto. Con Sedubi, con INVEA, con otro tipo de cosas. ¿Por qué no se ha abordado, a veces hasta en el discurso de defensa, es decir, los del cártel están allá, a lo mejor aquí estamos los chiquitos. Y el otro tema es el tema de los derechos. Sí, correcto. Siempre se dijo que y lo creo, que esta ciudad fue una ciudad avanzada. Sí, correcto. Sobre el derecho de las mujeres, de las minorías, de los indígenas, de la interrupción del embarazo. ¿Cuál es tu postura sobre el tema de la interrupción del embarazo? Sobre comunidades de preferencias sexuales diferentes. Concretamente eso. El tema de los derechos e incluso compromisos sobre seguir con esos derechos. Primero, yo lo he dicho, en el tema de los derechos ni un paso para atrás. Y te lo digo porque lo he dicho de manera en público y en privado. Ninguno de estos derechos que han conquistado las organizaciones, la sociedad civil de la ciudad, las minorías, los derechos para la población LGBTQ+, los derechos de las mujeres para interrumpir legalmente su embarazo, los derechos que han tenido comunidades afrodescendientes, todos estos derechos en la ciudad van a seguir y, por ejemplo, lo he dicho, se van a fortalecer. No puedes hablar de un derecho al que no puedes acceder, como por ejemplo el derecho a la salud. Las personas con VIH en esta ciudad van a la clínica Condesa y hay un desabasto en sus medicamentos. Claro, eso es impedirles ejercer un derecho a la salud. Yo he hablado de abastecer no solamente los hospitales públicos, sino las clínicas especializadas como la clínica Condesa. Segundo, cártel inmobiliario. Yo lo dije en el debate. El fundador, no de Morena, sino del cártel inmobiliario en esta ciudad es Andrés Manuel López Obrador. En las escalinatas de la alcaldía Benito Juárez, siendo el candidato presidencial en el año 2006, dijo: yo soy el responsable de... Y ahí empezó el desorden inmobiliario, en ese bando, porque no se atrevieron a establecer un programa de desarrollo urbano, porque no quisieron asumir los costos. 21 años lleva la ciudad sin un documento de planeación. Y tan es así, y se lo dije en el debate a Clara. Hablan de departamentos y de pisos. A ella le construyeron un centro comercial sin papeles. Por Dios. El cártel inmobiliario, de los 13 documentos o de los 13 pasos o de los 13 trámites, 12 son del gobierno de la ciudad y uno es de las alcaldías con el gobierno de la ciudad. ¿Qué quiero decir? Si hay un cártel inmobiliario, está en el Palacio del Ayuntamiento. Esa es la realidad. Universidades y agua, ¿no? Universidades y agua. A ver, el tema de las universidades. Para mí, el ampliar no solamente la posibilidad de que los jóvenes estudien. Lo he platicado con algunos personajes de la universidad en cómo podemos lograr que a estos jóvenes, a estas mujeres, pues puedan tener, ¿qué pasa? Primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Prácticamente los filtros hacen muy complicada el acceso a la educación universitaria. ¿Qué estoy pensando? No solamente en términos de la construcción de más planteles, sino también de atender una realidad a través de subsidiar el ingreso de muchas personas jóvenes de esta ciudad a las escuelas o a las universidades. ¿Cómo lo estoy pensando? Un poco en este esquema en donde puedas encontrar con algunas de las instituciones educativas superiores colegiaturas preferentes y que el gobierno pueda absorber esa parte. Un poco como lo pasa en el modelo de las estancias infantiles. El gobierno pagaba por alumno, o por niño, vamos a decirlo. Y la última, perdóname. El agua. El agua, a ver, de una vez, porque ahora sí, como dicen, si vamos a arreglar el tema del agua, no va a alcanzar con el presupuesto público. Tenemos que voltear a ver a las bancas de desarrollo nacional e internacional. Hay que voltear a ver a Banobras,
hay que financiar una parte también con el Banco Interamericano de Desarrollo. El BID tiene proyectos que a la Ciudad de México, sin pasar por la Secretaría de Hacienda, puede financiar, acceder. Y eso me parece que es la gran oportunidad de por fin arreglar el tema del agua. 40% se ven fugas. El agua es de un solo uso. No hay tratamientos de aguas. No hay captación de agua de lluvia. Son 3 temas o tres ejes dentro de la estrategia de agua para todos que tenemos que corregir. Y me parece que eso tiene que ver, tú lo decías, con una parte del presupuesto y otra parte de proyectos que te puedan financiar a través de las bancas de desarrollo. El pilón, ¿cuál va a ser el resultado de la elección para jefe de gobierno? Va a ganar la coalición por más de 5 puntos de ventaja. Por más de 5 puntos. La gente en la Ciudad de México, de mí se van a acordar, va a ser una de las entidades federativas con mayor participación en las urnas. Va a haber más participación que en el 2018. Y eso va a permitir y consolidar el triunfo de la coalición. ¿Tanto como el 21 o más que el 21? Mucho más que el 21. El 18, el 70% de la gente de la ciudad salió a votar. El 18. Eran presidenciales. Esa es la parte optimista. ¿Qué te preocupa para el día de la elección? La violencia del gobierno de la ciudad. Me preocupa que el jefe de gobierno siga en su papel de coordinador de campaña y no de jefe de gobierno. Que el jefe de gobierno no se asuma como, no me importa si quiere votar por Morena, a mí me da igual, pero es el jefe de gobierno. Y que siga involucrando a la policía y a la policía de investigación para hacer trabajo electoral. La ciudad tiene demasiados problemas en materia de seguridad como para andar metiendo a la policía. Y eso se ha dedicado los últimos meses, a meter a la policía en la elección. Se lo dije y se lo repito y se lo dije al secretario de frente, saquen las manos de la elección. Y se los digo hoy, saquen las manos de la elección. Es lo que más me preocupa. Pero nosotros vamos a estar preparados con la representación de casillas, con la representación electoral, para defender la voluntad de la gente de la Ciudad de México. Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por una coalición opositora que forman PAN, PRI y PRD. Mucha suerte, como le decimos a todos los candidatos, mucha suerte. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, mi Robert. Gracias, Mike. Gracias. Gracias.